Buenos días, queridos amigos y colegas traductores. Bienvenidos a una jornada más de Colombia Lee a los Traductores. Eventos que venimos llevando a cabo ya desde hace un par de meses gracias a la Cámara Colombiana del Libro, a la Asociación Colombiana de Traductores, Terminólogos e Intérpretes, ACTI, a la Alianza Iberoamericana para la Promoción de la Traducción Literaria, ALITRAL, y hoy tenemos unos invitados especialísimos. La sesión de hoy se llama Traductores Latinoamericanos en Residencia. Esta residencia a la que hago referencia tuvo lugar en febrero del año pasado en la Casa de Traductores Loren, en el oriente de Suiza, gracias al apoyo de Prohelvetia, su programa Coincidencia, Loren América Latina, y desde aquí queremos enviar un saludo muy cálido y muy cordial para Gaby Stockley, directora de la Casa de Traductores Loren, y a Carla Imbrogno de Loren América Latina. Me acompañan hoy 4 compañeros muy queridos. En primer lugar, de Chile, Camila Fádaga Sitúa, becaria Loren América Latina con el programa Coincidencia, traductora literaria del alemán al español. Camila ha traducido del alemán poesía de Michael Donhauser. Si me equivoco en la pronunciación, Camila, me puedes corregir. Está perfecto. Lydia Daher y Marie Martin, además de cuentos de la escritora suiza Mariela Mer. Camila además es poeta. Publicó en este momento que yo recuerde, Cosi. Creo que tienes un libro más reciente, Camila. Exactamente, muchas gracias. Saludo por aquí. El último libro se llama Mover el agua, que salió en agosto del año pasado. Felicidades, Camila. Camila también ha obtenido menciones en los concursos internacionales de poesía Alfonsina Storni, Premio Copé y Poesía de Mujer. Ha sido invitada a participar en clínicas de traducción literaria en Argentina, Colombia y México. En 2018 la tuvimos aquí en Bogotá participando en la cantera de traductores. Y en 2017 quedó entre los seleccionados por el Centro Internacional de Traducción Literaria de Banff, en Canadá. Camila, quien además se desempeña como gestora cultural, trabaja para la delegación de la Unión Europea en Chile. En la Casa de Traductores Loren, recuerdo que te dedicaste a traducir un poemario de la autora suiza Leta Semadeni. Exacto. También está con nosotros Eleonora González Capria. Hola, Eleonora, desde Hola. Buenos Aires. La residencia de Eleonora recibió el apoyo de la Secretaría de Cultura de la Nación Argentina. Eleonora traduce del inglés y el italiano al español. Ha traducido obras de autores como Gianni Rodari, Frank O'Hara y Gaspar Stampa. Además, Eleonora escribe, lee y corrige para editoriales de distintos países y además, pues adicionalmente integra el equipo de dirección de la revista argentina Hablar de Poesía. Eleonora es licenciada en letras, traductora en inglés, profesora de traducción literaria en la Universidad de Buenos Aires y el Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas J.R. Fernández. Fue Eleonora en 2016 becaria residente del Centro Internacional de Traducción Literaria de Banff y en 2018 estuviste
entre los premios destacados 2017 de Aliyah Ivy, en la shortlist de Ivy, ¿no es verdad? Y en Loren, gracias Eleonora, y en Loren trabajabas en la traducción de los diarios de Catherine Mansfield, ¿no es verdad? Sí, así es. Y de hecho, bueno, pandemia mediante, tenía que salir este año y ha quedado postergado para el año que viene. Pero en principio es una serie de selecciones de los papeles, los cuadernos y los diarios recogidos de Catherine Mansfield a lo largo de prácticamente toda su vida, desde su infancia hasta su muerte. Y estamos realizando en conjunto con las editoras una selección temática para ir delimitando distintos volúmenes. Es un material que excede las 800 páginas en una letra minúscula de diccionario, así que es un trabajo de selección, de darle cohesión en alguna medida a esos textos, de elegir ejes interesantes para abordarlos, y ahí estamos todavía trabajando. Eso suena absolutamente titánico como labor, Eleonora. Sí, cuanto más desafiante y más difícil, mejor. Así es. En tercer lugar tengo aquí a mi lado en México, a Iván García López, traductor oaxaqueño. Iván hizo la licenciatura, maestría y doctorado en letras en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Iván traduce del portugués, del inglés y del italiano al castellano. Tradujo a Milo de Angelis, a Faruk Farrokhzad, Tatsumi Hijikata, Paulo Leminski, Bruce Lee y Eugenio de Andrade, entre otros. Además de poetas y escritores, a Iván le gusta traducir textos de bailarines, arquitectos y cocineros, y tiene, nos consta, una pasión por el art brut. Gracias a Iván conocimos esta fantástica colección de arte en Lausanne. Como antologador, Iván recientemente publicó Una vida sencilla del poeta Hugo Bolla, y recuerdo que preparabas un volumen de poesía mexicana para la colección Palabras Andadas. Ya nos contarás de Río de Janeiro, ya nos contarás si llegó a buen término este proyecto. Profesor de poesía en la Universidad Iberoamericana y traductor literario en el diario La Jornada, en la Casa de Traductores Loren, Iván trabajó en un volumen que llevaba por título Palabras caníbales, problemas de traducción de un canto chamánico arahueté, que reúne textos de Antonio Riserio, y de Álvaro Faleiros. También, last but not least, nos acompaña el maestro Ariel Dillon, desde Buenos Aires igualmente, traductor literario del francés y el inglés al español. Entre los casi 80 volúmenes que Ariel ha vertido al castellano, se cuentan títulos de autores como Antonin Artaud, François Bon, Pierre Bourdieu, Joe Brainard, John Cheever, Jean-Marie Gustave Leclésio, Stephen Dixon, Alexandre Dumas, Michel Foucault, Patricia Highsmith, Alfred Jarry, Bruno Latour, Henri Michaud, Clément Rosset, Marcel Segalet. Mejor dicho, Ariel es el autor que yo quisiera ser cuando grande. Además es escritor, formador de escritores y traductores, ha sido jurado de preselección de numerosos premios literarios, y en la Casa de Traductores Loren estuvo trabajando con 3 títulos del autor suizo en lengua francesa Henri Rodin. Bueno, queridos amigos, bienvenidos sean todos.
Muchas gracias, muchas gracias. Quiero preguntarles, para iniciar nuestra charla, espero que Camila pueda retomar pronto su video. ¿Cuál es su balance de esta residencia en la Casa de Traductores Loren? Empecemos por Eleonora. Eleonora, ¿se cumplieron tus expectativas? Cuéntanos cómo te fue. Ayer, bueno, estaba contando antes de que empezara este video que ayer me postulé a una nueva beca y cuando reflexionaba sobre Loren, en la medida en que encaraba la postulación a una nueva beca, pensaba en general y en particular en Loren en la importancia de las cosas que uno no prevé en las becas de este tipo. Es decir, que gran parte de las expectativas que uno lleva se cumplen en cuanto al trabajo objetivo, la lectura, la traducción, la selección, lo que uno vaya a destinar, pero después hay una serie de cuestiones que son imponderables e imposibles de predecir. Por ejemplo, la constitución de este grupo y de estas redes. Y yo creo que hay algo que nunca se nos anticipa a la hora de hacer una residencia, que es que entre lo más importante que uno como traductor, que trabaja aislado, que trabaja encerrado, que trabaja en soledad, es que va a encontrar colegas con los cuales conversar, con los cuales debatir, con los cuales compartir y con los cuales proyectar nuevos espacios. Y en ese sentido creo que esto es algo que se conversa poco sobre las residencias y que más allá de cuántas páginas yo haya traducido y cuántas páginas yo haya leído de mi monumental libro que pesaba más de 2 kilos, también está esto, ¿no? Está esta charla que tiene que ver con eso, está la charla que dimos con Ariel en el marco el año pasado de la Feria del Libro y las Jornadas Profesionales, está, pienso, Alta Traición, que es un proyecto de Ariel que supongo que hablará en su momento, están nuestros proyectos, entonces creo que la beca Loren o incluso entrevistas que nos hicieron Mateo, a vos y a mí para el diario regional, ¿no? Como una serie de imprevistos, ¿no? Y de contactos, ir a conocer a los escritores, ir a los premios, entrevistarse con los escritores, que excede enormemente a la tarea específica que uno entiende como traducción, ¿no? En ese sentido, la beca Loren superó mis expectativas totalmente. Muchas gracias, Eleonora. Camila, te cedemos la palabra a continuación. Muchas gracias. Bueno, si se cumplieron las expectativas, tengo varias respuestas a eso. La primera gran expectativa que yo tenía era poder llegar a la Casa de Traductores. No era algo tan sencillo y por suerte nos pusimos de acuerdo con Ariel, que nos encontramos en la estación, ahí en el subte, para llegar juntos, porque de otra manera yo me sentía absolutamente perdida. Me habían dado un montón de indicaciones de cómo llegar, en fin, Claudia Cabrera me había dado todos los datos, pero así todo yo me sentía totalmente perdida porque esta colina que parecía como que uno no llegaba nunca desde que tomé el vuelo acá en Santiago, pero bueno, finalmente esa fue un gran logro para mí. Lo otro es decir que, tal como dice Eleonora, hay ciertas expectativas como escondidas, ¿no? Y cosas que pasan, que siguen pasando. Hay algo que todavía no se termina de cumplir y seguramente no se va a terminar nunca, que es este vínculo entre nosotros y también con quienes nos encontramos allá, con Dolores y Tony, por ejemplo, con la gente de la Casa de Traductores. En fin, hay varias aristas, ¿no? que siguen sosteniéndose cuando uno tiene esta experiencia tan maravillosa. Y respecto de la traducción específicamente, bueno, eso ha sido bien curioso porque porque todavía no se concreta el libro, también por la pandemia y en fin, por otros problemas que surgieron a raíz del contrato con la editorial, en fin. Pero para mí fue súper importante el contacto con la autora. Eso
tuve la gran suerte de poder trabajar codo a codo con la autora Leta Semadeni, porque es como lo máximo, ¿no? Para un traductor poder estar ahí trabajando. Fueron varios encuentros con ella, y de hecho ella me invitó a su pueblo en Labin, y entonces fue una experiencia única, de lo cual estoy súper agradecida, y seguramente también quedarán ahí lecciones aprendidas muy, muy buenas para mí como traductora. Eso, querido. Muchas gracias, Camila. Iván, te corresponde a ti el turno, querido. Gracias, Mateo. Muchas de las cosas que han venido diciendo Eleonora y Camila tienen resonancia con mi experiencia, con mi percepción. Efectivamente, creo que uno puede llegar con algunas expectativas, entre otras, ver si uno llegaba o no a la casa. Y yo en particular no estoy perdiendo, pero lo interesante es que esas expectativas o esas ideas que uno trae se redireccionan y se disparan en un montón de nuevas direcciones. Hay un carácter imprevisible, y eso lo hace más interesante, más vivo, y con una cuestión a largo plazo, porque nunca terminas de darte cuenta de cuáles son las consecuencias que esto está teniendo en tu trabajo. Hay cosas que puedes prever y anticipar y tal, pero hay otros que te rebasan por los costados, y dices, eso tuvo que ver con Loren, aunque no lo vi, ¿no? Además, como mencionaba Camila, pues uno tiene la oportunidad de ir a conocer distintas cosas, lo que mencionaba Mateo, de ir al Museo de Arte Bruto, que me sigue alimentando, que sigo repasando y sigo estando en contacto con la gente de allá. También con Daniel Mayetti, que nos recibió allá, con Ann Liz, y que fueron unos realmente gentiles, como muy hospitalarios, con una idea muy precisa de cómo llevarnos por la región francesa. Eso también va a pensar en cómo es muy ilustrador percibir la presencia tan sutil, tan precisa, tan fina, tan comprensiva de las organizadoras que están dentro de Loren, ¿no? Cómo manejan cada detalle para que nos sintamos dentro de una casa y podamos trabajar y podamos convivir de tal manera que todo se pone listo para que hagamos lo que siempre hacemos, pero en óptimas condiciones, ¿no? La organización es así es muy, digamos, aleccionador incluso, ¿no? Inspirador de cómo puede uno manejar ciertas cuestiones. Entonces, uno se puede pasar un largo rato intentando desentrañar cuáles fueron los beneficios, las consecuencias, pero siempre salen nuevos. Es una cosa que no acaba, y eso me parece que le da mucha vida. Eso realmente fue maravilloso, Iván. Eso es una de las fortunas y de los florecimientos de aquella residencia memorable. Ariel, querido, te corresponde a ti el turno en esta ocasión, en este momento. Bueno, muchísimas gracias. Para empezar, muchísimas gracias por esta invitación y por la oportunidad maravillosa de vernos de nuevo las caras, los 5. Porque hemos tenido siempre contactos de a 2, de a 3, como mucho, desde que estuvimos en residencia, y la verdad es que los extrañaba en conjunto. Me da mucha gracia, Camila, que digas que la perdida eras vos, porque estábamos en una ciudad en el sector de Suiza de lengua alemana, y vos sos la germanoparlante. Y de hecho creo que nos encontramos por milagro, porque algo salió mal, y nos habíamos, yo ya te había dado por perdida, no nos estábamos encontrando, y de pronto ahí estabas. Así que empezó de esa manera milagrosa, y la llegada a la casa fue increíble. Llegamos por ese camino en la montaña, desde la estación, desde la estación de tren cercana, porque efectivamente son muchas etapas, ¿no?
llegamos casi con tormenta de nieve, no veíamos a dónde estábamos llegando, así que después cuando se despejó un poco la nieve, es como si se hubiera corrido un gran telón y vimos el magnífico, maravilloso lugar, ya desde lo paisajístico y desde la increíble acogida, ¿no?, que tuvimos, ¿no? Yo no sé, sobre las expectativas me es difícil hablar, porque por un lado yo ya tenía algunas experiencias de residencias de traductores y alguna de escritura previas, y por otro lado suelo no hacerme unas expectativas demasiado específicas cuando voy a estas aventuras. Es como si lanzara mis dossiers para pedir las becas, etcétera, de una manera un poco ciega, como esperando que venga algo maravilloso, porque ya sé que van a venir cosas maravillosas e inesperadas. Por supuesto yo tenía, como siempre, porque somos así tan hijos del rigor y tan esclavos de nosotros mismos, un programa muy ambicioso de cantidad de páginas por día y cosas por el estilo, porque uno no puede parar de hacer cuentas sobre los meses o quincenas que le quedan para entregar. Entonces uno llega con esa presión, y al principio, cuando todavía no conoce el lugar, no conoce a sus compañeros, mantiene esa expectativa y está en lucha por cumplir con ese programa. Y después uno se va dejando seducir y fascinar por todos estos imponderables de los que tan bien hablaron mis queridos compañeros, que son en realidad casi lo central. Uno sí cumple su programa en alguna medida. Yo tal vez no traduje las 10 páginas diarias que quería hacer, habría traducido 5, ¿no? Pero lo suficiente como para estar tranquilo con mi conciencia y sentir que no solo avanzaba, sino que todo lo demás que estaba sucediendo nutría mi traducción. Eso es muy importante. Además de la inmersión en la lengua, por lo menos por momentos, ¿no? Por lo menos cuando fuimos al cantón de Lausanne, etc. Pero al mismo tiempo sentía que cada conversación, cada nuevo descubrimiento que yo hacía de los demás, no solo de mis 4 compañeros, que éramos los 5 latinos, sino también de estos maravillosos compañeros que fueron Dolores y Tony. No me sale el nombre de esta muchacha eslovena, ¿cómo era? ¿Se acuerdan? Bueno, de Neva. Neva. No, pero no estoy hablando de Neva, estoy hablando de... Latitza. Latitza. Exactamente. Bien, L. Bueno, y los iraníes, porque uno se encuentra además con este mundo tan internacional, donde tiene un trato cotidiano con gente que en principio uno supone que es muy distinta de uno, y confirmo una vez más que no, que somos humanos y que formamos parte de una gran comunidad y que tenemos problemas y alegrías en común. Para mí en particular fue una sorpresa el tipo de convivencia que se produjo en Loren, porque mis experiencias previas, yo, digamos, tenía que estar todo el tiempo inmerso en mi segunda lengua, digamos, ¿no? O sea, siempre estaba, mis residencias anteriores habían sido en general en Francia, salvo una muy breve en España, y tenía que abandonar el español como lengua cotidiana para comunicarme, y de pronto incluso si coexistía en la residencia con personas que hablaban español. De hecho, en algún momento estuve en el colegio en Arles dando clases, y mis alumnos obviamente hablaban español, pero hacíamos todo en francés, y para mí era una ganancia ese pasarme del otro lado y estar obligado, digamos, yo mismo me obligaba a aprovechar la residencia para eso, para producirme un efecto de extrañeza, ¿no? Para vivir en la otra lengua. Entonces, lo que no me esperaba, aunque lo sabía, pero lo dejé en algún rincón de mi conciencia, es que íbamos a estar entre pares, entre iguales, de una manera un poco más acentuada. Primero creo que me resistí unos pocos días, dije, uy, la hermandad latinoamericana, ¿no? No la había previsto. Y después esa hermandad latinoamericana me hizo un bien increíble, me dio paladas de oro en polvo, de experiencias, de comunicación, de encuentro,
Y bueno, todo lo que seguimos viviendo, ¿no? Lo que pudimos hacer en Zurich como grupo casi performático, que de hecho, en verdad, a mí me despertó ese deseo de poner en escena y de poner en voz la traducción, y por eso estoy encarando un ciclo de lecturas que se llama Alta Traición, del que, bueno, después ya les hablaré en todo caso. Pero bueno, todas estas huellas no dejan de dar nuevos resultados. O sea, todo el tiempo nos estamos encontrando con resultados de la residencia. Así que todo es maravilloso lo que la residencia da. Y sí, por último esto, la actitud de Gabriela y de todo el equipo para hacer que uno le saque el jugo, el provecho al máximo a la residencia, y pensando en cada uno, en las necesidades de cada uno, mandando a Camila al lugar donde vive Leta, a nosotros, a los francófonos, con Mateo y Iván, consiguiéndonos unos días de residencia, en otra residencia preciosa en el cantón de Lausanne, en Vevey. Una cosa increíble, sí. Muchas gracias, Ariel, por tus hermosas palabras. Ahora hagamos una rápida ronda sobre sus proyectos actuales. ¿En qué estás tú, Camila, querida, en este momento? No se escucha, no se te escucha. Hola, hola, ¿me escuchan mejor? Sí, no, era yo que estaba sin audio. Dale, Camila, sí, querida. Bueno, estoy en... como que la pandemia me diversificó y he podido dedicarme a un tercer libro que debiera ya enfilarse a publicación para el próximo año. Pero también, dadas las condiciones en pandemia y en encierro, he podido hacer otras cosas como dedicarme a algo que era una deuda que tenía conmigo, que es cantar, y eso ha sido muy, muy, muy satisfactorio. Y respecto, bueno, está todavía lo de la traducción de poesía de Leta Semadeni, que eso ha sido muy lento, en parte porque tuve el problema inicial que ya lo comentamos en Loren aquella vez, pero también porque no hemos coincidido con la autora en una editorial. En eso estamos, ya hay editorial, ella está muy contenta con la editorial y bueno, nos agarró justo la pandemia en esto, entonces está todo súper lento. Puedo decir que se integró con mucha alegría para mí Claudia Cabrera como veedora de este proyecto, así es que estamos trabajando a la par con ella. Como así también yo hice algún tipo de aporte a la novela de Leta Semadeni cuando la tradujo Claudia Cabrera, con algunos detallitos ahí que eran más de un lenguaje poético, entonces Claudia me preguntó a mí por cómo resolver algunos temas de traducción. Así es que en eso básicamente yo no quisiera salir más de mi casa. Yo estoy muy bien, soy una privilegiada, pero así todos los días por la mañana agradezco, porque la verdad es que es un privilegio tener estos proyectitos que pueden continuar a pesar de la pandemia y sentir esta satisfacción que siento de poder dedicarle tiempo a estas cosas. Gracias, Camila. Eleonora, ¿en qué andas tú en este momento, querida? Estaba mirando acá un poco. Desde que nos despedimos, publiqué 1, 2, 3, 4, 6 libros. Wow. Son 5 novelas y una antología de poesía. Yo trabajo mucho para infantil y juvenil, así que algunas de esas novelas van un poco por el lado de la LIJ, de la literatura infantil y juvenil. Y ahora estoy trabajando en una novela de una autora que se llama Tessa Gratton, que escribe una especie de reversión de Enrique IV de Shakespeare, con un trabajo que se llama gender bending, es decir, hace una inversión de los estereotipos y los roles de género
de Enrique IV, lo cual trae una serie de dificultades muy hermosas con la marca de género en la traducción. Y esa es una novela muy extensa, de 600 páginas, que debo decir me está volviendo loca, porque saben ustedes que no es solo traducir, sino revisar 600 páginas. Y además estoy trabajando en los ensayos de Lydia Davis para Eterna Cadencia, que salieron publicados el año pasado en inglés, y va a salir la primera traducción al castellano a cargo de esta servidora. Ese proyecto lo tengo que entregar ahora en noviembre. También tiene sus enormes dificultades, porque entre los ensayos de Lydia habla de traducciones, ¿no? Entonces ahí, bueno, uno qué hace con alguien que habla de una traducción, cómo traduce una reflexión sobre una traducción a otra lengua, por ejemplo. Y estoy con una antología que no puedo decir todavía nada, una antología de poesía para una editorial argentina de poesía, pero no puedo revelar todavía más información, que tendría que salir más o menos para la Feria del Libro del año que viene. Muchas gracias, Eleonora. Comprendemos perfectamente. Todos debemos a veces someternos a cláusulas de confidencialidad. Querido Iván, ¿cómo te trata la vida y cómo te trata la academia este 2020? ¿Cuáles han sido tus realizaciones? Bueno, la vida va como va, así como todos la llevamos más o menos, pero bastante, digamos, no tengo derecho a quejarme, la verdad. Bien, está bien. Y en gran medida, como decía, esos efectos Loren tiene que ver por ahí cierta producción que estoy haciendo. Salió un libro de una antología de poemas de Eugenio de Andrade que yo ya venía trabajando, pero que efectivamente hay algunos editores que se han acercado a cosas, ¿no? A partir de que saben lo de la estancia y todo eso. Hoy mismo me escribió un editor de Lima para pedirme un libro, el que sea, me dijo el que tú quieras, y esas son como invitaciones que uno dice, eso no me pasaba. También salieron unos trabajos de Débora Danowski y Eduardo Viveiros de Castro, unos cuadernillos que me encargaron traducir desde Brasil. Subtitulé una película que se presentó aquí en la UNAM sobre una aldea Yanomami, de la Amazonia brasileña también. Ahí me acordé mucho de Ariel, porque él es un experto en el subtitulaje. Lo consulté para algunas cosas de programación y no sé qué. Después lo he consultado para más cosas, cuando di un taller de escritura creativa dentro de una maestría de traducción literaria nueva que hay en la Universidad de Oaxaca. Él me dio ahí muchas ideas, muy generosamente me dio buena parte de su tiempo para orientarme. ¿Qué más hice? Con Natalia Litvinova, una bielorrusa que vive en Buenos Aires, traduce unas cosas, no hablo ruso, pero traduje del inglés un prólogo de Evtushenko sobre Nika Turbina, una niña rusa que se hizo famosa y demás, y muy generosamente incluyó mi traducción en su libro. El libro para el cual estuve trabajando en Loren ya salió en la UNAM. Y ahí hay una cosa interesante, porque Loren tuvo además la gentileza de invitarme al Festival de Paraty en Río de Janeiro, y ahí me contactó, bueno, nos juntó con esa fineza que tiene Carla Imbroño para articular todo esto a gente que no se conoce, como fue nuestro caso cuando hicimos la lectura en Zurich. Me contactó con Guilherme Gontijo Flores, que fue residente el año anterior al nuestro, me parece, y que trabaja temas parecidos a los míos en la parte amerindia. Entonces hicimos una mesa en el festival, y también fue una cosa ahí. Yo leía sus traducciones al portugués, él leía mis traducciones al español, le hacemos ahí una mistura de cosas. Más una de sus especialidades, digamos, es la traducción cantada, cosas o materiales que originalmente eran canción,
y que por el paso del tiempo se fueron perdiendo, como pasó con los provenzales, por decir algo, y él los devuelve a la música, ¿no? A la entonación. Lo cual es una faceta interesante, que me recuerda lo de Camila también, como el traductor a veces muta o se abre a esa otra posibilidad de ahora además cantar su traducción cuando originalmente era algo cantado, ¿no? Y bueno, ya todos sabemos que traducir canciones es otro cantar, por cierto. Entonces, eso es interesante. Y lo que me preguntabas, Mateo, al inicio de la antología de poesía que iba a salir en Brasil, finalmente ese proyecto se desdibujó, iba a ser en Brasil y Argentina, pero un editor en México, Euno Ediciones, se animó a publicarlo y ahora salió no tanto, hace como un mes. Y un libro de Paulo Leminski que yo publiqué en Argentina, que hice durante mi primera estancia en Brasil hace un montón de años. Ahí salió ese libro en excursiones y ahora una editorial mexicana también quiere sacar una nueva edición, pero he invitado a otros traductores, además de Reinaldo Jiménez y Rodolfo Mata y Mario Cámara. Invité a Joaquín Correa, también argentino, que tradujo las vidas de las biografías que escribió Leminski, y eso se va a ensamblar una de las biografías. Entonces se ha hecho como una mistura interesante que hemos traducido a este autor. Entonces ahí he estado. Ahora a la parte académica, en lo que estoy empezando son los cantos de trabajo en México. Y en eso Brasil tiene un montón de cosas, tiene muchos estudios. Y es lo que, digamos, traduzco para encajarlo como cita en mi estudio, pero algo que ya se está dibujando interesante es que voy a traducir textos completos, porque son muy provechosos, muy interesantes, no se conocen, entonces, del italiano y del portugués, para después armar algo, no sé bien qué. Y bueno, ahí han salido cosas en el periódico, sigo sacando algunas, una de Milo de Angeli, unos escritos, estamos preparando, o soñando más bien, un libro de ensayos de Milo, con el que fue uno de mis asesores en la escuela hace mucho tiempo, con Diego Ventiveña. Entonces un montón así de cosas a la vez que luego debo ir como ordenando un poco, pero es a grandes rasgos en lo que ando. Muchas gracias, Iván. Me consta que eres incansable y siempre manejas un caudal de información que uno no puede creer, tan cercano a la erudición. Ariel, querido, yo he estado más o menos atento a tus publicaciones, hemos tenido la oportunidad de charlar. Si quieres, háblanos acerca de esto de alta traición. ¿En qué consiste tu proyecto, querido? Bueno, cuando todo el año que siguió a la residencia en Loren fue un año muy intenso para mí. Por un lado, traduje mucho, y por otro lado, tenía el deseo de hacer una especie de presentación con un libro anterior, que era Los que fui, de Henri Michaud, que había traducido algún tiempo antes de la residencia. El deseo de hacer una presentación del libro de Rordá, que traduje allí, que salió pocos meses después. Y esas dos experiencias se juntaron también con el deseo de proseguir con la puesta en voz y la puesta en escena que habíamos experimentado juntos en Zúrich, en el Festival de Literatura Argentina, donde hicimos esa lectura a la que nos guió y nos empujó buenamente Carla Imbrogno, y que nos descubrió, por lo menos a mí me descubrió todo un aspecto muy tentador, de esta especie de continuidad entre la interpretación en el sentido lingüístico y la interpretación en el sentido performático. Cómo juntar las dos en una. El deseo de hacer, si no la traducción en vivo, por lo menos el llevar la traducción
la escena, a la corporeidad de la presencia del traductor y la traductora en escena. Así que todas estas cosas que me andaban rondando se fueron de alguna manera concretando, primero en la presentación del libro de Rordá, donde participó un actor, Rafael Spregelburg, leyendo casi todo Mi suicidio, que es uno de los 3 libros que formaban el volumen, ¿no? Y después, en una presentación que se convirtió en el opus 1, digamos, en el acto primero de este ciclo que yo venía pergeñando, Alta Traición, que se proponía ni más ni menos que poner en escena diferentes traducciones en la voz de los propios traductores y con la colaboración de otros artistas. Así fue como en diciembre de 2019, es decir, unos 10 meses después, o 9 meses, pongamos que fue 9 porque es más simbólico, parimos ese primer recital, esa primera performance basada en el libro de Milló, donde leímos varios traductores y actores, leímos fragmentos de ese libro que yo había traducido, de otro libro que se llama El Jardín Exaltado, que también traduje yo, y también fragmentos de otros libros, hechos por otros traductores, sobre todo los Meidosems que tradujo Víctor Goldstein hace muchísimos años y que a mí me abrió al mundo de Henri Milló, y algunos fragmentos de puntos de referencia traducidos por Julia Escobar. Todo eso acompañado por proyecciones, una cierta puesta en escena, una cierta condición semi-actoral, digamos, una especie de semi-montado, y el estreno de una obra musical que era a su vez un modo de la traducción, porque invitamos a un chelista excelente argentino que se llama Claudio Peña, y le propusimos que él tradujera, entre comillas, como si se sirviera de ellos a la manera de una partitura, los caligramas de Henri Milló, porque ustedes saben que Milló, además de ser un increíble escritor, era un gran pintor y un dibujante, un creador de caligramas y de lenguajes no semánticos, digamos, ¿no? Así que se estrenó esa obra que se llamó Caligramas también, en un marco extraordinario, que es los jardines del Museo Sívori, un lugar muy bonito, sobre todo muy adecuado para hacer un texto llamado El Jardín Exaltado, que es una experiencia de Milló con drogas extraordinarias sobre todo porque es por la exaltación, porque es una experiencia extática. Otras experiencias de Milló tienen un contenido un poco más científico, él es un explorador de la conciencia, y ahí tiene una especie de epifanía casi sagrada, muy rara en él, y seguramente no buscada en el final de su vida, y el Jardín del Sívori fue el espacio ideal para hacerlo. También intervino este actor, Rafael Spregelburg, que es a su vez traductor, que él es un autor teatral y traductor de escritura teatral. Así que ahí se inauguró una nueva complicidad que todavía está dando otros frutos. Y nos quedamos todos muy contentos, este pequeño colectivo de traductores con artistas invitados, que hicimos ese primer acto de Alta Traición, y nos proponíamos hacer varios actos durante el 2021, basados en traducciones de distintos idiomas, centrados sobre todo en el trabajo de distintos traductores. Íbamos a invitar a otras personas a participar, y obviamente nos pasó lo que le pasó a la humanidad, ¿no? La pandemia que nos mandó a guardar en nuestras casas y que frustró este deseo muy vivo que teníamos. Y no pasó mucho tiempo antes de que le buscáramos la vuelta virtual, es decir, empezamos a pergeñar un ciclo consistente en una serie de videos en los que traductores invitados se graban a sí mismos leyendo, y si les sale también actuando. Pueden llevar esto hasta los extremos que quieran. Alguna traducción que tengan en proceso, que tengan en elaboración, ¿no? Algo que esté muy vigente y donde incluso se noten si es
si es el caso, las costuras, las vacilaciones, las distintas versiones. Hicimos esta invitación, primero fue muy amplia, yo empecé a decírselo a todo el mundo, en primer lugar a ustedes cuatro, después nos dimos cuenta de que necesitábamos alguna ayuda técnica y que íbamos a necesitar dinero para poder pagarle a un editor audiovisual, para poder hacerlo con un cierto marco, darle una unidad estética, al menos a la presentación, a la entrada, a los títulos, la entrada en materia, que teníamos que hacer una cosa más organizada. Entonces, bajamos un poco la ambición numérica en cuanto a la cantidad de videos y proyectamos para este año, que ya tenemos que empezar a publicarlos muy pronto, entre 9 y 10, y la expectativa de continuarlo el año que viene con nuevas ayudas, etc. Conseguimos también ayuda de Loren, ayuda de Toledo, la agencia alemana para la traducción, y algunas otras colaboraciones que no son monetarias, pero que son muy importantes, como la de Cadra, que nos asesora y nos cubre a nivel legal. Y tenemos en este momento ya de estos 10 primeros, hay 6 que están en obra. Uno que está sumamente avanzado es el de Camila, que fue el primero en llegar, el más, digamos, sofisticado, si se quiere, y atípico, porque Camila se tomó esta libertad que nosotros ofrecimos al pie de la letra y hizo algo extraordinario, un pequeño ejemplo de videoarte que va mucho más allá de leer la traducción, ¿no? Con un montaje visual sumamente interesante. No va a ser el primero que publiquemos precisamente porque es atípico, y entonces queremos primero sentar el precedente un poco más ortodoxo, y después tercero o cuarto daremos el de Camila. Y estamos tratando de que haya un equilibrio entre las lenguas que participan, entre las modalidades de realización del video, los estilos de los traductores y traductoras, los orígenes de los escritores y escritoras en cuestión. Y bueno, muy pronto van a tener noticias nuestras porque queremos salir en el correr de octubre, estamos viendo si lo logramos. Esta idea era, primero quisimos empezar en agosto, ahora nos proponemos más modestamente salir a mediados de octubre, pero como tenemos que tener varios videos terminados antes de empezar a salir, todavía lo estamos frenando. La idea es darle una regularidad semanal y desde, pongamos, mediados de octubre hasta fin de diciembre, estar publicando un video por semana, rodeado de esto de una presentación escrita también en las redes y los links que sean pertinentes. Y esta modalidad, digamos, esta serie dentro del ciclo de alta tradición, esta serie de videos se va a llamar Bitácoras de Traducción, ¿no? Y después, si en algún momento se puede volver a hacer actividades presenciales, pienso que vamos a continuar con la modalidad escénica también del ciclo de alta tradición. Así que la invitación sigue en pie, pero va a ser, salvo para Camila, que ya se realizó, va a ser seguramente para el año que viene, con nuevos bríos, con nuevos fondos, esperamos también, y ya habiéndonos probado un poquito en lo real, porque todavía estamos en la elaboración, estamos muy cerca del deseo, y siempre nos falta un pasito para llegar a la concreción. Esperamos que en pocas semanas esto esté en las redes. Muchas gracias, Ariel. Tal vez, bueno, lamentablemente el tiempo vuela aquí en las redes. Yo quisiera, si Fernando, nuestro ingeniero de apoyo, pudiera correr algunas fotos de recuerdo de nuestra residencia en Loren. Mientras tanto, quisiera cederle la palabra al público, que tenemos algunas preguntas. Julio César Zavala Vega nos pregunta cuán importante es el apoyo en de las instituciones públicas y privadas para financiar el trabajo de la traducción, ya que tú hablas de dinero, precisamente, Ariel. Julio César evidentemente habla como editor independiente. En sus países hay apoyo público, hay apoyo estatal para la traducción. Muy breve, por favor, sus respuestas, porque quisiera
darle voz a otras preguntas. Iván, ¿quisieras responder tú? Sí, por la parte de México, sí hay, un programa, hay una organización, está la Asociación de Traductores que ha allanado bastante el camino, se han estabilizado bastantes criterios para que las cosas caminen con, digamos, que ya no se nos atropelle, porque esa era la palabra. Entonces se ha trabajado bastante, la verdad. Evidentemente no son los únicos, hay diferentes históricos para que se diera esto, pero actualmente son decisivos porque también, aunque a veces hay una pugna, como recordaba Dolors Udina en Loren, los traductores y editores, al final de cuentas, estamos en colaboración, es lo que ella recordaba, ¿no? Al final tenemos que encontrar alguna manera de trabajar, y hay que recordar que ellos también necesitan fondos, los editores. Entonces, es importante que no se abandone eso y que sin ese tipo de proyectos estaría realmente complicado, ¿no? Sin un contrato, un pago y todo eso se pone imposible. Gracias, Iván. Eleonora, por Argentina, ¿quisiera responder la misma pregunta, por favor? En Argentina, más que nada, los subsidios a la traducción están destinados, si no se me cae el celular, a la traducción de autores argentinos a otras lenguas. Pero tenemos que gestionar nosotros mismos o los editores muchas veces con fondos extranjeros de países que pueden llegar a otorgarlos, que no son todos, como es en un caso muy mínimo Italia, en algún caso imagino que Alemania, Francia, etcétera, Suiza, Irlanda, que ofrecen subsidios para que se traduzcan autores de procedencia de esos países a otras lenguas, pero no hay nada propiamente estatal que yo conozca, más que el programa Sur, que es para, repito, traducir a los argentinos a otras lenguas, pero no algo que apoye específicamente a nosotros traductores o a la edición de traducciones. Eso lo gestionan los editores o los traductores para pedir subsidios al exterior, dependiendo de la nacionalidad del autor en traducción o la autora en traducción. No sé, Ariel, si vos me querés corregir o tenés algún otro dato. No, es así, mi experiencia es la misma, o sea, no existe una línea del Estado para favorecer a la traducción hacia el español de obras de literatura extranjera. Existe el programa Victoria Ocampo y otras líneas para la extraducción, para que los autores argentinos sean conocidos afuera. Y de esa misma política, a la inversa, nos beneficiamos cuando logramos que un país extranjero financie nuestras traducciones aquí, o financie la edición, o financie las dos cosas, o nos dé una beca para entonces complementar el magro, la magra remuneración que obtenemos de los editores, que efectivamente están muy apretados, pero en general hemos sido los traductores un poco la variable de ajuste o la principal. Y lo que sí se puede decir que está sucediendo ahora de manera incipiente y un poco frenada también por la pandemia, es que ha habido algunos conatos de organización. Los traductores estamos intentando hacer pasar una ley hace ya varios años para regular un poco el derecho de los traductores, si no las tarifas, por lo menos algunos otros derechos, como el derecho moral de figurar en tapa y en todas las menciones junto con el autor, la limitación temporal, porque yo he firmado contratos donde no figuraba hasta cuándo yo cedía mis derechos, es como que los daba de por vida. Estoy hablando de hace 15 años, por ejemplo, tal vez hace 10 años todavía. Ha ido mejorando, a pesar de que no tenemos claramente definido una representación sindical, digamos. Ha habido mejoras y hay una organización que es ATI, la Asociación Argentina de Traductores e Intérpretes, que ha tomado bastante la vanguardia de estas reivindicaciones con muchísimo criterio y que se ha configurado por derecho propio como una organización que nos representa. Muchos no estamos afiliados a ATI, algunos sí,
pero yo creo que va a ir ganando espacio en la medida en que todas sus posiciones han ido un poco a la vanguardia en esto y han acompañado el intento de hacer pasar la ley, han acompañado la iniciativa de crear un instituto del libro que haga que el Estado se haga cargo, digamos, de crear subvenciones, becas, premios, regular un poco el mercado, reglas claras para los contratos, todo eso que no existe en la Argentina y que es increíble que no exista en un país donde se ha traducido tanto y se traduce siempre y que tiene semejante tradición, ¿no? Es un contraste muy fuerte, lo fuerte que es la traducción culturalmente en la Argentina y lo débil que es como en sus medios de vida cotidiana. Muchas gracias, Ariel. Camila, y en el caso de Chile, ¿la traducción recibe algún tipo de apoyo público u oficial? Sí, existe, dependiente del Fondo del Libro, acá en Chile existe una instancia que se llama justamente Fondos de Traducción. Entiendo que no está hace mucho tiempo y yo no he tenido la oportunidad de postular todavía. Lo iba a hacer con la traducción de Leta Semadeni, pero al final eso se disolvió. Así es que no sé bien cómo funciona, pero sí existe un fondo de traducción. Muchas gracias, Camila. Tengo una última pregunta porque el tiempo corrió rapidísimo. Del angloamericano de Barranquilla. Una pregunta para una respuesta rápida, por favor. ¿Quién los escoge a ustedes para traducir? ¿Los autores? ¿Las editoriales? Eleonora. En mi caso, siempre son las editoriales, perdón, sobre todo porque suelo trabajar bueno, no es el caso de este último año, pero por lo general con autores que ya han fallecido, o sea que no podrían elegirme jamás, excepto a través de una medium, así que me eligen las editoriales. Camila. Yo debo dar una explicación cortita antes, sí, porque creo que de este grupo de los 5 soy la única que no vive, que no se gana el sustento por la traducción. Entonces me siento en un lugar un poquito más privilegiado porque yo puedo escoger a quien quiero traducir y claro, eso me da una holgura. Yo los veía sufrir en Loren a cada uno con sus temas y la verdad es que sí, los compadezco a veces mucho, los admiro tremendamente a cada uno de ustedes y he aprendido muchísimo de las experiencias que compartimos en Loren, pero sí, en mi caso es así, ¿no? Yo escojo a quien quiero traducir, es un lujito, es un lujito. Querido Ariel, ¿cómo te las arreglas tú? Mira, sí, siempre son los editores. La única salvedad que uno puede hacer es que en algunas ocasiones, no sé, tal vez un 5% del total de las traducciones que uno hace, la iniciativa de traducir a determinado autor ha partido de uno, del deseo de traducción, y ha encontrado, por fortuna, los cómplices adecuados en un editor o en otro. La mayor parte del tiempo uno traduce lo que le encargan. Cuando uno se va, digamos, posicionando como traductor en ese mercado, hay una mejora que es que lo que te encargan es algo con lo que tenés una plena empatía. Y a veces te encargan libros que querías traducir, o te encargan un autor que es hermano de alguna manera de los autores que ya tradujiste, que te interesan. Por eso yo insisto a los traductores jóvenes que, a pesar de que es desalentador, que uno no puede proponer demasiado y más bien le piden, no hay que dejar de proponer porque eso configura una especie de perfil ante los editores. Los editores te conocen por tus gustos, te conocen por tus deseos, así que hay que tener mucho deseo de traducción para lograr eso, para que te vayan proponiendo cosas afines con tu deseo y para tarde o temprano traducir algunas de las cosas que querés hacer. Rordá fue una propuesta mía, Milló fue una propuesta mía, bueno, ya son unas cuantas, en el total son pocas,
pero no dejan de ser algunos logros personales, sobre todo en los últimos años, que me dieron mucha alegría y que son como un premio, digamos, haber aguantado tantos años traduciendo lo que me pedían, ¿no? Pero es arduo, al principio es arduo, siempre tenés que traducir lo que otros te encomiendan. Conviene mucho darse a conocer para que te respeten, porque los editores que son nuestros pares y nuestros más cercanos, con quienes más colaboramos, a veces no se dan cuenta que somos muy buenos scouts para proponer autores porque conocemos esas literaturas. Ellos tienen su propia obsesión, que está muy bien, sus propios deseos de publicación, y a veces es difícil hacerse ese lugar de respeto del que lo que uno les propone no es solo porque quiere ganar dinero, sino porque ahí hay una revelación, hay un descubrimiento que es interesante. Así que bueno, si eso se abre, si esos diálogos se abren, va a ser enriquecedor para todos. Muchas gracias, Ariel. Y en tu caso, Iván, ¿cómo ha funcionado? Yo la verdad es que he tenido demasiada suerte y lo veo ahora como en perspectiva, en cierta perspectiva, porque mis ocurrencias o mis caprichos encuentran algún lugar, algún editor al que convenzo o editora que dice, sí, vamos a hacerlo. Y luego sí, tengo que, muy al inicio, buscar los financiamientos, a veces los financiamientos para ambos. Ahora ya ha cambiado un poco la situación, pero pero es eso, he traducido casi siempre por gusto y entre todo eso han salido algunos trabajos que me han encargado y luego ya se ha ido dando algo de lo que cuenta Ariel, como te ven que traduces esto y aquello, ya te acercan algo afín, te identifican con ese tipo de corpus, ¿no? Uh-huh. Muchas gracias, Iván. Pues queridos, lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. Sin embargo, para mí ha sido realmente un bálsamo poderlos ver, conversar de nuevo con ustedes, compartir, así fuera, estos cortos minutos con ustedes. Quiero aprovechar para felicitarlos, pues ayer fue el Día Internacional de la Traducción y es importante que nosotros mismos nos celebremos, ya que el mundo por lo general ni se entera de que existe el Día Internacional de la Traducción y tenemos que felicitarnos entre nosotros mismos, pues el planeta y su pandemia continúan imperturbables. Quiero agradecerles de corazón su presencia. Estuve mirando cómo corrían las fotos en el Facebook Live. Estoy lleno de nostalgia, de saudades por ustedes y confío de verdad, de todo corazón, en que pronto podremos volvernos a encontrar en algún lugar de esta geografía de la lengua castellana. Ojalá todos juntos nuevamente. A nuestro público, mil gracias. Muchas gracias. A las personas que quisieron preguntar, espero que las respuestas les hayan sido satisfactorias, les sirvan como tema de reflexión. A todos, muchas gracias. Nos veremos próximamente de nuevo. Hasta luego. Hasta luego, compañera y compañeros. Hasta luego, queridos. Chao, querida, queridos. Abrazos en todas las direcciones. Muchas gracias, Mateo. Así sea. Abrazo en todas las direcciones. Chao. Un abrazo enorme.